poeta de la canción. Luz del pincel de los recuerdos, fotógrafo de lo eterno, omnisciente relator. Hermano cantor de la vida, hermano cantor de la muerte, hermano cantor que en tu canto demostras que la caricia es quizá el alma más fuerte. Estás escuchando éxitoradio.net. Estás escuchando éxitoradio.net. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos a través de éxitoradio.net, a través del el programa Periodismo 3.0, un punto de vista ciudadano, un periodismo ciudadano, donde buscamos llevar aquellas preguntas que normalmente algunos periodistas de algunos medios pues como que no se animan a dar y por eso estamos iniciando, bueno, con este programa a través de esta iniciativa tratando de dar voz a los costarricenses que en este momento se sientan que no han sido escuchados a través de las autoridades. Para esta noche tenemos a la diputada Karine Niño. Estamos esperando, bueno, que nos envíe ya la conexión, ya se le había pasado la conexión. Esperaba que ahorita al iniciar la transmisión, bueno, estuviera con nosotros acompañándonos, pero bueno, esperamos que nos conecte en los próximos minutos. Actualmente hemos empezado el programa Periodismo 3.0 porque queremos recordarle que el Periodismo 3.0 es un periodismo netamente ciudadano, es un periodismo donde lo que buscamos es de que sea la palabra y la forma de razonamiento del pueblo, ¿verdad? Y esto pues pueda ser externado. Los medios de comunicación normalmente son los ojos y los oídos de los ciudadanos, ¿verdad? De cualquier nación. Sin embargo, en ocasiones vemos que la misma ciudadanía empieza a perder la credibilidad por ciertos medios de comunicación y ahí donde deben nacer alternativas
para que exista una democracia como debe ser, ¿verdad? Donde pueda tomarse en cuenta todas las opiniones, donde pueda tomarse en cuenta la forma de pensar de la mayoría de los costarricenses. Hoy estuve haciendo, bueno, un análisis del estado del país, de todo lo que estamos viviendo. Me preocupa grandemente que la mayoría de las personas, una de las cosas que están solicitando es la entrega de el ROP, del régimen obligatorio de pensiones, y esto nos hace pensar que definitivamente necesitamos eh, elevar las preguntas a las personas adecuadas para poder entender los costarricenses en un lenguaje más cristiano, muchas veces sin tanto tecnicismo, ¿verdad? Entonces sí es importante preguntar, y para poder preguntar, bueno, necesitamos poder llegar a las personas correctas. Esperamos que la diputada se nos una pronto a la conversación para poder desarrollar un poco el tema. Sin embargo, voy a ir manifestando un poquito mi visión personal de lo que he visto en un análisis sobre el régimen obligatorio de pensiones, sobre la crisis económica que existe a través de la crisis sanitaria del COVID-19. La mayoría de los costarricenses a través de nuestras diferentes páginas nos han externado diferentes situaciones que vienen pasando. La primera es que una vez que se declaró la alerta y se cerró los comercios, muchas personas en automático de un día para otro pues se quedaron simplemente sin una fuente de empleo. Eso aproximadamente ya llevamos 40 días de que se dio eh, esa declaratoria, y esto ha llevado a muchas personas a estar en aprietos económicos, ¿verdad? En esos 40 días pues hemos visto como se han hecho tiempos extraordinarios en la Asamblea Legislativa, hemos visto cómo se ha dado proyectos de ley, hemos visto cómo se han dado proyectos que presenta la ANEP o el expresidente José María Figueres, hemos visto eh, esa intención, ¿verdad?, de los ciudadanos de diferentes áreas de poder encontrar soluciones a lo que hemos visto como un problema social. Sin embargo, más que las palabras, no hemos visto acciones, ¿verdad? Y cuando digo no hemos visto acciones es porque las personas en este momento no han podido solventar o resolver sus necesidades. ¿Qué les puedo decir? Llama mucho la atención como por ejemplo, y pueden irse al perfil del diputado Steller o de la diputada Ivonne Acuña, donde cada publicación que ellos hacen aparece una serie de personas solicitando la devolución del ROP. Y hemos visto cómo el tocar este tema en Asamblea Legislativa se convierte en un factor que hasta cierto punto la mayoría de los ciudadanos hemos percibido, o al menos eso leo en las redes sociales, como que se censura el tema del ROP, ¿verdad? Entonces, cuando vemos ese tema, nos asusta a la mayoría de los costarricenses, y ahí empiezo una conversación con diferentes profesionales, ya que como ciudadano, no soy periodista, pero como ciudadano, eh, y haciendo también facultad de mis derechos, ¿verdad? Como ciudadano, y lo otorga la Constitución Política, de preguntar, de averiguar, de fiscalizar las acciones del gobierno, y buscar la forma de entender un poquito más qué es lo que está sucediendo en el país. Una de las cosas que asusta bastante es el por qué se censura. Bueno, hay otras cosas que a mí me preocupan también, y todo está relacionado. Sin embargo, muchas personas no logran encontrar esa relación entre las situaciones que ocurren en el país. Una de ellas es el endeudamiento público de Costa Rica con respecto a lo que es el déficit fiscal. El país hace aproximadamente
15, 20 años ha venido en un congelamiento de incremento de salarios, por decirlo así. Hemos visto donde han aparecido diferentes crisis. Hemos visto donde el país hace poco más de un año, cuando también se introdujo lo del IVA, empezó a colapsar la parte económica, la parte de las familias, lo que hizo que en la calle ande menos dinero, ¿verdad? Y obviamente muchas personas no pudieron continuar con su negocio, si eran emprendedores, ¿verdad? O si eran trabajadores independientes, se le dificultó más porque ya no anda eh, una, una cantidad de dinero en la calle. Adicional a eso, como se cierran algunos negocios, también se cierran algunos puestos de trabajo, podemos ver cómo se va complicando la economía. Y al irse complicando, vemos cómo el desempleo va incrementando a un promedio de un 12%. ¿Eso qué quiere decir? Entre mayor desempleo, menos dinero circula y obviamente la recaudación fiscal también baja, lo que mete en más aprietos al gobierno. Al suceder esto y al crear la figura del IVA para también cobrar ese 13% sobre lo que son los servicios, ¿verdad? Y también introducir algunos que estaban fuera del el cobro de Hacienda, entonces ahí vemos como también el bolsillo de los costarricenses se ve aún más golpeado y algunas personas que estaban ahí tambaleando, que se estaban manteniendo, pues se cierran. Al menos esa es mi apreciación personal y obviamente no soy profesional en el área, pero sí me gustaría, bueno, que la diputada pues pueda acompañarnos muy prontamente y así poder compartir, ¿verdad? Con ustedes también esta opinión. No sé si será solamente mi apreciación. Si ustedes quieren escribirnos también, recuerden que pueden escribirnos al 6334-5121 a través del WhatsApp. Así podemos también leer acá y conversar un poquito. Porque definitivamente creo que ese es un tema de discusión. El día sábado también a las 7 de la noche esperamos tener la compañía de dos personas, también un máster en administración de negocios, estoy en la confirmación de otro máster en confirmación de negocios y una estudiante de economía como para tocar este tema y aclarar un poquito también lo que se está gestando. Es importante, permítanme un segundito por favor. Aquí le estoy recordando a la periodista de, ¿cómo es que llama? De la diputada para que posiblemente se le fue, ¿verdad? Por ahí que teníamos este compromiso. Entonces, a medida de que se va incrementando eh, esta, esta, este estado de pobreza, empiezo a leer otros mensajes que me asustan un poco y es principalmente lo que va ocurriendo en, por ejemplo, eh, cartas que escriben, ¿verdad? Lo que son cartas de opinión que escriben algunos personajes de la política costarricense a algunos medios de comunicación de prensa, incluso prensa escrita, ¿verdad? O prensa digital. Uno de ellos que me asustó bastante ha sido, bueno, el de dos personajes, ha sido el del expresidente Miguel Ángel Rodríguez y del ex candidato Otto Guevara. Una de las cosas que ellos hablan es de la necesidad de la venta de la empresa pública para poder, permítame un segundito. Muy buenas noches, diputada Karine Niño. Muchas gracias por aceptar esta invitación y por acompañarnos aquí a través de exitoradio.net. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un verdadero placer poder tener estos espacios y comunicar de manera abierta y transparente todo nuestro trabajo. Gracias más bien por esta oportunidad. Así es. Diputada, yo la busqué, y al igual que otros diputados, por diferentes razones. Eh,
Su discurso político a mí me ha llamado mucho la atención y ha sido por el cual también deseaba también poder entrevistarla porque creo que usted ha sido una de las pocas diputados que ha hecho una llamada a la cordura, a la necesidad de apoyar a la mujer, ¿verdad? En el caso del emprendedurismo. Ha sido una de las pocas personas que he visto que ha tratado de llevar la cordura a la Asamblea Legislativa de lo que está sucediendo en las familias más pobres en Costa Rica. Tal vez para muchas personas no conocen a la diputada Karine Niño, yo en persona tampoco la conozco. Sin embargo, bueno, antes de entrevistarla uno tiene que darse la tarea de investigar un poquito. Ella es abogada, aparte de eso es empresaria en el área de bienes raíces, ¿verdad? Y Buenas obviamente áreas. pues conoce un poquito también de la realidad. También es emprendedora desde el 2011, creo que en la asociación ALAS que estuvo promoviendo, ¿verdad? El emprendedurismo en la mujer costarricense. Entonces ha estado muy de la mano con el pueblo de Costa Rica y definitivamente creo que la persona que nos puede servir como ese enlace entre la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Con la ciudadanía. Eh, Quisiera, dentro de los temas que queríamos tocar, era el del bono proteger. Me gustaría primero iniciar con su apreciación con ese bono. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por esa introducción y referirse con esas palabras, la verdad que tan bonitas porque a uno lo motivan. Desde que yo entré a la Asamblea Legislativa, desde que estoy representando obviamente al pueblo, pero con el Partido de Liberación Nacional, para mí desde el día uno, lo he dicho y lo mantengo, yo estoy convencida que la política se puede ser diferente y hay que dignificar la función del funcionario público y esto ha sido, este espacio me da a mí la oportunidad también de desmitificar lo que muchas veces hemos pensado que el diputado no trabaja, no hace o no hace, y llevarle a la ciudadanía la información de todos aquellos que estamos realmente comprometidos con nuestra función, con nuestro puesto. Yo vengo, como usted bien lo dice, del sector privado, siempre he estado dentro del Partido de Liberación Nacional, pero mi función siempre ha sido dentro del sector privado. Este es mi primer puesto dentro de la función pública y les puedo decir que conozco ambos lados. Si bien es cierto, he estado metida en muchos temas, he sido una emprendedora nata, porque el emprendimiento se trae natural. He creado varios negocios, incluso he estado soy hija de un ganadero, entonces desde el sector agrícola hasta temas de bienes raíces, de servicios en general y otra gama de cosas, hasta un restaurante. Pero bueno, de todo me he ido formando y eso me da la posibilidad de hablar como una ciudadana más, pero con mi puesto en este momento que me dio la gente, que me dio el pueblo como diputada de la República, que eso es un gran honor. Y bueno, dispuesta a contestar las preguntas de quien sea, como sean, directo y transparente. Esto fue una apuesta dentro de que creo que eso también es parte de lo que ha funcionado dentro de la Asamblea Legislativa, y hablo por mi fracción, una apuesta de nuestro candidato en aquel momento, don Antonio Álvarez, poner personas nuevas, caras frescas, siempre de la mano con la experiencia, porque por supuesto, gracias a la experiencia he podido enrolarme de una forma rápida en el sector público, en este caso como diputada y como política, para poder llevar realmente las respuestas que necesitan los costarricenses. Porque como lo dijo usted al principio, he estado del otro lado y de verdad que creo fielmente que este refrescamiento siempre es necesario, pero siempre al lado de la experiencia. Con respecto a lo que usted menciona del tema proteger, yo al respecto sí quiero ser como muy directa y muy transparente. Si bien es cierto, esto es un tema de gobierno, ¿verdad? Y al ser un tema de gobierno, el alcance en gran parte es para llegarle a los costarricenses con necesidades mínimas, a todos aquellos que hayan sido afectados. Pero si usted me pregunta ya directamente, ¿qué más información tenemos? La información que tenemos nosotros los diputados es prácticamente lo que nos vemos todos a la hora de publicarlo.
esa es la información que nosotros tenemos como diputados. ¿Cuál ha sido nuestra función en este momento? Y eso es algo yo que incluso lo he conversado en muchas oportunidades. Quienes están haciendo los proyectos de ley para poder tener esos recursos somos los diputados. Probablemente no salimos en las conferencias de prensa, pero somos los diputados los que hemos estado trabajando 24/7. La mayoría de nosotros estamos con una posición de trabajo, como digo, como he dicho en otras oportunidades, en el medio de una batalla, haciendo cirugías a como de lugar, modificando proyectos, teniendo iniciativas de todo tipo. Y bueno, entonces, el bono proteger lo que pretende es tener, nosotros lo que hemos hecho es crear esos recursos, hacer los proyectos de ley que permitan tener esos recursos, pero cómo se va a distribuir, en principio tiene que ser para darle condiciones mínimas a todas las personas que están viendo afectadas. Pero como la distribución en sí, los programas, el reglamento de ello, le corresponde al Ejecutivo y la información que usted tiene es la misma información que yo tengo, Ok, desde el punto de vista de publicaciones. ajá, correcto. Ok, le preguntaba esto porque una vez que se ha generado lo que es la ayuda del bono proteger, me empiezan a llover preguntas por diferentes sitios web, ¿verdad? Que tengo por mis negocios, también soy emprendedor. Y varias personas me dicen, Gerardo, esto me está metiendo en problemas. Le digo, bueno, ¿por qué? Me dice, mira, yo pago 160 de alquiler, a la persona que le alquilo ya se dio cuenta que va a salir ese dinero, él también ocupa el dinero y una de las cosas que están haciendo es que están presionando a estas personas que van a recibir la ayuda y por lo tanto también se van a quedar sin alimento, ¿verdad? Porque simplemente se ha buscado alternativas, pero no soluciones. Tal vez para dibujarlo un poquito mejor. Eh, yo te comento de una vez por aquello, yo tengo problemas de habilidades sociales, mi comunicación no es la mejor. Si suena feo, por favor me disculpa. Tengo un cierto grado de Asperger, según tengo entendido, pero todavía me faltan exámenes, entonces es un grado de autismo leve, ¿verdad? Entonces no tengo ese filtro para saber si puedo ofender a la hora de decir algo. No Eh, importa, yo soy muy directa, así que nos excelente. entendemos. Y eso me ha traído cosas buenas y malas, pero bueno, yo creo que la gente agradece cuando uno es sincero y como le salga. Perfecto. La Hay visión de que cuidar la los, forma, nada más, sí, en la visión política. de los costarricenses es la siguiente, y al menos eso es lo que he percibido. Existen alternativas como lo que es el generar el retorno del ROP a los trabajadores y el gobierno y la Asamblea Legislativa dedicarse a buscar fondos para las personas más pobres. Ahorita lo que hemos visto los costarricenses es de que el gobierno viene pateando el tarro, como decimos los ticos. Ha pasado ya un mes y 10 días, o sea, 40 días aproximadamente de que se decretó la cuarentena. Y esto tiene a muchas personas en una crisis no solamente económica, una crisis alimentaria, sino también, y creo que es una de las más difíciles, manejar la crisis psicológica, ¿verdad? De verse encerrados en sus casas, de no tener la posibilidad de alimentar a sus hijos, menos si son menores, tal vez una persona de estas familias, ¿verdad? Que tal vez vendían anteojos en una parada o que vendían papas en la pista, ¿verdad? Y que en este momento no tienen absolutamente nada. Entonces, la emergencia humanitaria se va agravando a través de la falta de acción del Ejecutivo. Tanto usted como otros diputados han alertado de semanas anteriores de que ustedes están dispuestos a apoyar al Ejecutivo en cuanto a el proyecto de ley para precisamente el bono proteger. Hace 3 semanas vimos como el presidente dijo, la próxima semana ya sale una solución. La semana siguiente el presidente no se asomó a cámaras, ¿verdad? A la semana siguiente ya dice que van a aprender, o sea, ya llevamos 4 semanas que los costarricenses sentimos incluso como una ofensa a la inteligencia de los costarricenses en la forma como se está manejando esta crisis, porque está llevando a no saber enfrentar al desconocimiento, ¿verdad? Y principalmente, por ejemplo, estas personas que alquilan una casa y que tal vez vivían vendiendo anteojos y vendiendo cosas en la calle,
Ahorita está en una situación bastante crítica porque la presión de la persona que le alquila es que si no paga lo van a sacar. Entonces, la crisis se va agravando, la situación psicológica se va agravando y esto nos puede llevar a lo que ya ha pasado en Honduras, ha pasado en México, ha pasado en Panamá y también en Sudamérica, que es la parte de saqueo, la crisis psicológica que el pueblo no sabe manejar, mucho menos cuando la comunicación ha sido realmente escueta, ¿verdad? Claro, bueno, usted me habla de muchos temas al mismo tiempo que le puedo conversar, sobre todo el tema de arrendamientos que realmente he estado bastante Perdón, tal vez comprometida. si le puntualizo. En la parte de ustedes como diputados le está llegando muchos proyectos de ley que no son prioritarios, ¿verdad? La Ujú, crisis la sigue enfrentando el pueblo, pero ujú. en este momento a ustedes no les ha llegado, el Ejecutivo no les ha mandado algo para realmente resolver la situación. Ok, como diputados, ¿cómo pueden ustedes apoyar al pueblo lo que el Ejecutivo no está haciendo? Bueno, como diputados estamos apoyando constantemente con los proyectos que el Ejecutivo está mandando. Recordemos que estamos en el periodo extraordinario, donde aquí Ujú, nosotros convocamos, perdón, nosotros trabajamos en base a los proyectos que el Ejecutivo convoca y que esos han sido proyectos que ellos proponen, pero también nosotros nos hemos apegado a casi que hacerles ver que este proyecto convoquen, que es que podría ayudar y hay consensos. También no se nos olvide que al final los diputados representamos a la gente, representamos al pueblo. Entonces, correcto. el mayor éxito de una asamblea es lograr consensos. Ujú, Lo perfecto es enemigo de lo bueno. O sea, nunca vamos a poder tener un proyecto que todos digan si es perfecto, porque siempre va a haber ¿verdad? Una balanza en cada uno de ellos. Entonces, como diputados hemos trabajado los proyectos que nos han presentado, pero nos presenta un proyecto que al final terminamos modificándolo todos nosotros. ujú. Y también como propuestas personales del grupo, en su mayoría, no importa si sea de un diputado, de otro, de un grupo específico, de varios, nos hemos abocado a trabajar esos proyectos para que salgan lo mejor posible dentro de la situación en la que estamos. Dentro de Ujú, esto le puedo hablar, por ejemplo, del FCL. FCL fue un proyecto que presentamos un grupo de diputados. Yo he presentado un texto, la diputada Nicolás otro, el diputado de Restauración otro, el diputado Villalta otro. Entonces, en eso tomamos la iniciativa, pues prácticamente las mujeres tomamos la iniciativa y dijimos, busquemos a los asesores de cada uno de estos diputados, pongámonos de acuerdo y presentemos uno solo de nosotros y juntos presionamos para que se convoque. Y por eso ajá. salió, porque y logramos un avance. Ese fue el primer proyecto que estaba enfocado en los trabajadores. Entonces, nuestra posición en este momento es ir trabajando en virtud de las necesidades. Hay algo que usted dijo que usted tiene toda la razón. O sea, se han presentado proyectos a lo loco Ujú, y también esto es parte de una necesidad de lograr una integralidad, que haya una estructura, un llamado a que haya una estructura de trabajo y sí, dentro de las cosas que yo le puedo asegurar desde mi perspectiva como diputada y como ciudadano, que el trabajo, el manejo que ha hecho lo que es la parte de salud, ¿verdad? Y el manejo sanitario ha sido excelente. correcto. Y además aquí es importante recordar a los costarricenses que este manejo no es de ahora, es un manejo que se viene consolidando a lo largo de los últimos 70 años, que Ujú, hoy se pone a prueba. O sea, de guardia no hubieran reaccionado como reaccionan. Es parte de la responsabilidad que tienen en virtud de 70 años de estar asumiendo y nosotros manteniendo y con las críticas que van, críticas que vienen y todos los altos y bajos, pero al mismo tiempo sosteniendo nuestro sistema de salud como un sistema de reconocimiento mundial, hoy es lo que permite poder decir que ha hecho un excelente trabajo. Pero eso es algo que no se construye de la noche a la mañana. correcto. Esa construcción es de años, de años. Y aquí, entonces, en lo que son la parte de institucionalidad del sistema de salud y todas las organizaciones en relación a esto, y que esto incluye incluso las cooperativas, porque no se nos olviden que las cooperativas de salud que están en este momento tienen los rankings, por decirlo así, de mejores
de mejor trabajo o de más aceptación en estadísticas de positivo de parte de los asegurados. Entonces, y que reciben el servicio. Entonces, en este sentido, hay que ser objetivos y decir, sí, han hecho un buen trabajo que es parte de la consecuencia de años y La, que la, la menos mal caja, tenemos. la caja, bueno, gracias a Dios la teníamos ya cuando muchos de nosotros nacimos, ¿verdad? Y hemos visto 70 años, también, ¿sí? sí, y hemos visto como también algunos intereses han querido tirarla abajo para hacer negocio. Y bueno, al menos a mí como costarricense, obviamente me preocupa más en una economía globalizada e inestable, ¿verdad? Como lo hemos visto desde hace ¿qué te digo? Desde el 2001 que derribaron las Torres Gemelas para acá, hemos visto cómo se ha venido afectando un promedio de 3 a 5 años, ¿verdad? Donde hemos venido esquivando algunas cosas. Y ahora te decía eso porque, por ejemplo, cuando sabemos que sale una ley, por ejemplo, para el aborto terapéutico, uno dice, bueno, ¿eso qué tiene que ver dentro de, ¿cómo es que se llama? La crisis. Y entendemos, y yo creo que muchos, Recordemos que eso fue un decreto, no fue una ley. ok, Eso fue el Ejecutivo. Porque ajá, ahí es donde a veces la gente cree que son los diputados o creen que lo que hace el Ejecutivo son ellos y somos los diputados. ajá. Son totalmente independientes. Ese decreto fue parte del Ejecutivo. Ah, ok. Qué bueno que lo aclara, Ujú, porque sí, dentro de lo que he ujú. leído ha sido, bueno, ¿por qué los diputados sesionan sobre algo en un periodo de emergencia que en este momento pues tenemos otras necesidades? Un tema que me gustaría tocar también es porque hemos sentido cierta censura hacia el tema del ROP, ¿verdad? Tanto de parte del Ejecutivo como de la Asamblea Legislativa. Sé que existen varios diputados que están a favor de la entrega del ROP. Creo que usted como empresaria, emprendedora, sabe la necesidad del capital semilla para muchos emprendedores y que ahorita, en este momento, para muchas personas poder sobrevivir, y no solamente eso, sino que post a la crisis necesita ese capital semilla para poder volver a movilizar la economía y que en este momento es fundamental, necesario y que obviamente a través del bono protege no es suficiente. Ese nada más es como quien dice, vaya, compre algunas cositas para cubrir las necesidades muy básicas, pero una vez que pase la crisis, esta falta de liquidez pues va a colapsar la economía, ¿verdad? Entonces ya tendríamos otras crisis que el gobierno no va a afrontar porque va a decir no corresponden al COVID, ¿verdad? Entonces, no sé cuál es el pensamiento que Ok, sale de Karina. creo que aquí, ¿verdad? Lo podemos enfocar de dos perspectivas. O Correcto. sea, todo esto que está diciendo del bono proteger, definitivamente lo que viene a hacer ese bono proteger es a buscar cubrir en gran parte las necesidades mínimas de los afectados, necesidades mínimas de alimentación, porque aquí no Ujú. se está entrando en un tema de pago de arrendamientos que usted mencionó antes, esto es totalmente, eso es otro tema aparte y también tenemos que tener claro de dónde podemos echar mano para buscar esos recursos, sobre todo en estos tiempos donde todos los países están bajo la misma situación y no es como que ¿verdad? Que yo levanto la mano y sale y entonces ya nos dan esos fondos. Eso, digamos, dejándolo desde un lado. Por otro lado, cuando usted menciona lo del tema capital semilla, y eso es un tema ya de reactivación, y las diferentes instituciones tienen sus asignaciones. Yo, por ejemplo, Capital Semilla, fui la diputada que presentó el proyecto de Capital Semilla, en donde le llamo Capital Semilla. Este proyecto lo que hace es sacar los fondos que se tienen de banca maletín, que los tiene el sistema banca para el desarrollo, y de estos fondos poder utilizarlo para los emprendimientos, sobre todo los emprendimientos dinámicos, y también modificando la ley de la bolsa del mercado de valores para poder utilizar estos fondos como garantía para capitales ángeles de lo que es el tema de emprendimientos. Ajá. Pero por supuesto para eso se necesita tener esos ingresos para que hayan esas transferencias económicas, para que podamos tener ese impuesto de banca para maletín, para poder tener esos fondos de capital El semilla, problema, porque de el problema algún es que, lado el problema es que tienen muchas que salir. personas, ese capital semilla para muchas personas va a ser inaccesible porque muchos están en la informalidad, otros simplemente ya no son sujetos de crédito, ¿verdad? Y eso va a limitar
a muchos costarricenses a recibir realmente ayuda. Y tenemos que tener claro que Costa Rica viene en una crisis desde hace años con un desempleo muy fuerte y ese despegue pues sería para muy pocos. Claro, por eso es que te quería decir que lo dividiéramos, porque el Ajá. acceso al bono proteger es para esas condiciones mínimas. Y aquí en este acceso a ese bono no tiene nada que ver si sos formal, si sos informal, si estabas cotizando, si no estaban cotizando. Hay que inscribirse para que las instituciones, en este caso el Ejecutivo, pueda asignarle el monto correspondiente. Pero con respecto al tema formalidad, es un reto que tiene el Estado para hacer que entremos todos en la formalidad. Esto es un gran ejemplo que por qué es Ujú. tan importante estar en la formalidad, porque los recursos que tiene el Estado también vienen de nosotros mismos, los que estamos en la formalidad. Entonces, de algún lado se tienen que cancelar. Pero Yo quiero aquí más bien. ¿están muchos diputados o no? Porque yo no conozco a la mayoría, digamos, de los que he estudiado. Una de las que me llamó mucho la atención fue su personaje en realidad por esa Muchas parte de gracias. venir de parte de nosotros, de entre el pueblo, ¿no? Pero siento que muchos diputados están divorciados de la realidad de la mayoría de los costarricenses. Muchos de ellos no entienden que muchas personas no pueden entrar en la formalidad porque sus ingresos vienen para abajo y cuando se generan otro tipo de situaciones, como el IVA, ¿verdad? Pues que más bien empezamos a ver negocios cerrados porque ya el flujo fue para abajo. O sea, como que Claro, la creación de estas leyes fueron en su momento disasociadas de la realidad costarricense, ¿verdad? totalmente. Yo lo entiendo desde la perspectiva que usted está diciendo de es una parte de la informalidad, porque también hay informalidad que son muy, perdón que lo diga así, pero muy carebarros, Sí. que más bien se aprovechan, porque incluso la informalidad no solo está en los que no pueden, también está en el sector más alto. Entonces, dividiéndolo dentro de quienes entran dentro de esa informalidad es un reto para el gobierno que había indicado anteriormente que iba a luchar por ello, pero ya llevamos 2 años y ya no lo logró, o le falta la mitad del periodo y en medio de esta crisis, creo que más bien es una oportunidad para hacer que la gente que está en la informalidad se formalice, sobre todo aquellos carebarros, ¿verdad? Que son más vivillos y que se saltan la legalidad pudiendo hacerlo. Por Ujú. supuesto que la informalidad de todos aquellos que realmente es un sector vulnerable es comprensible y esos son los que hay que buscar cómo ayudarles para que sean parte de la reactivación económica y puedan trascender socialmente. En eso es importante dividirlo. Ok. Y desde esa perspectiva, ahí es donde yo hago un llamado, aprovecho para hacer un llamado a la población para que la solicitud por ese bono proteger sea una solicitud real y no sea una solicitud de todos aquellos que sí pueden tener sus condiciones mínimas para sostenerse, o sea, que realmente sí seamos solidarios y que no sea que estemos solicitando el bono donde realmente no nos corresponde o Ujú. podremos suplirlo de otra forma. Incluso es importante dejar claro que los fondos para este bono que se está dando es un aporte que está haciendo en trabajo la Asamblea Legislativa. Y el Ejecutivo es el que le corresponde hacer los reglamentos y la estructura de esa distribución. Ahora Ujú. nosotros sí estamos abocados al control y fiscalización que realmente esos fondos Ujú. vayan a donde tengan que llevar. Tenemos claro y tenemos nuestras dudas de cómo van a hacer para que realmente les lleguen a todas esas familias necesitadas y a los que realmente lo necesitan. Ajá. Pero bueno, como dije, lo perfecto es enemigo Ajá. de lo bueno y yo lo digo de lo bueno desde el punto de vista de lo bueno que hemos hecho, pero Claro. también no es imposible nosotros poder asegurar y canalizar Ajá. esas, Karine, a dónde van dirigidos esos en la fondos. sesión nos queda alrededor de 7 minutos. Existe otra Ah, sesión ya programada. Me gustaría me pudiera acompañar otro tanto más. Este, claro que sí. me, yo, muchísimas gracias. Mira,
Yo tengo una visión que me gustaría también compartirle, ¿verdad? Porque creo que esta oportunidad no tiene la mayoría de los ciudadanos y de verdad es un gran honor que me la brinde. Eh, Uno es Con gusto. que los ciudadanos en este momento vemos fuera de fronteras cómo va evolucionando el tema del COVID, ¿verdad? Vemos cómo el COVID, a pesar de que va aumentando, también se va modificando y ha cambiado su periodo de incubación de 14 a 27 días. Esto incluso me extraña mucho que, aunque sí lo he escuchado al ministro de Salud medio mencionar, no profundiza en la necesidad del aislamiento, ¿verdad? Porque como que hay algunas preferencias de que algunos trabajadores sí y otros trabajadores no. Realmente ahorita debería ser una emergencia humanitaria donde los trabajos no fundamentales, empresas no fundamentales deberían de estar cerradas, ¿verdad? Porque sabemos que en este momento Costa Rica va a entrar en dos fases bastante complicadas, ¿verdad? Que es la generación de esas fases que no se detectaron al principio, que es el periodo de incubación de los 27 días. Entonces todo se nos puede descontrolar muy rápido. Hemos visto como en este momento ya llevamos mes y una semana sin poder obtener, a pesar de todas las promesas y a pesar de todo el proyecto, a pesar de que ya está la plataforma y que hemos llenado el formulario de Protege, hasta este momento los ciudadanos no tienen algo en su cuenta bancaria. Y como ya se les ha venido pateando el tarro, se pierde la credibilidad, ¿verdad? Entonces, ahorita no existe credibilidad ni hacia el Ejecutivo ni hacia el gobierno como tal, aunque aquí sabemos que unos sí trabajan y otros hacen su mayor esfuerzo. El mensaje que a veces se manda es erróneo y en este momento los mensajes distorsionados pues hacen que se pierda la credibilidad. En caso de que esta situación se agrave y en caso de los tiempos de respuesta que ya hemos visto, ¿cómo reaccionaría la Asamblea Legislativa hacia lo que viene? Porque sabemos que tenemos una reacción lenta y si se pierde el control, la reacción va a ser igual de lenta. En estos momentos, en cuanto a los recursos, sabemos que se están buscando y todo el asunto, pero eh, bueno, perdón, te voy a dejar ahí la pregunta porque la otra viene de otra parte, ¿verdad? Para complementarla. Sí. Pero, Bueno, ajá, adelante. yo coincido con usted en cuanto, como dije antes, el sector sanitario, el sector salud y sus organizaciones han hecho una labor Correcto, formidable. correcto. Sin embargo, por supuesto que lo que es comunicación y coordinación del gobierno en sí no ha sido lo mejor. Le voy a dar ejemplos como, por ejemplo, Pagar, que es un proyecto que está en la Asamblea Legislativa para utilizar recursos de superávit, en donde su mismo gobierno está, las mismas instituciones y los mismos ministerios están en contra, entonces termina uno, diputado, siendo el responsable. Entonces ahí creo que tanto la coordinación con la Asamblea Legislativa y con la comunicación con la ciudadanía, la reglamentación, su plan estructural no ha sido claro y los hemos ido pues tomando como a poquitos. Igualmente el tema económico tampoco ha sido claro cuál va a ser su plan, cuál va a ser su estructura, la solución real ante la crisis, incluso post-crisis. En eso lo tenemos claro, pero sin embargo, mi posición en este momento como diputada es ver lo que nosotros podamos hacer dentro de nuestra investidura y, Ujú. por supuesto, darle seguimiento con control y fiscalización a el gobierno para buscar que sean mejores las soluciones. Aquí hago un llamado a lo que es nuestra responsabilidad como país y aquí nosotros como fracción y como diputados hemos estado muy conscientes en que estos son momentos de dejar de lado nuestras banderas políticas y apoyar en lo que tenemos, porque no podemos cambiar en este momento la historia y hay que ponernos en la situación en la que estamos. Ujú. Bueno, voy a la segunda parte de la pregunta. Eh, Vamos a ver, y creo que me queda, bueno, ya casi se desconecta, pero le agradezco se vuelva a conectar. Eh, en cuanto al ROP,
¿verdad? Que es un tema que me gustaría profundizar porque es algo que la gente tiene Claro. en una forma de insistente. Me di a la tarea de analizar el tema del drop. Como le dije, mi profesión es electricista industrial, aún así tengo Wow. 5 marcas, ¿verdad? Aparte de la radio, en la parte de diseño web, publicidad y todo eso. Entonces, me toca estudiar mucho y ahorita creo que la necesidad es analizar las posibles salidas a una crisis, ¿verdad? Que sea como sea. Lo que pocas personas hagan pueden afectar a una gran mayoría, y me refiero a la cuarentena, ¿verdad? Eh, el ROP, sabemos que su creación o su espíritu de ley, y usted que es abogada, pues puede, ¿cómo se llama? Eh, Cuestionarme ahí, ¿verdad? O puede aclarar un poco también. Esto lo he investigado también con constitucionalistas, también con estudiantes de economía, y la creación del ROP fue, o el espíritu fue principalmente para el bienestar de las personas una vez que se pensionan, ¿verdad? Posterior a los 65 años. Pero el espíritu de ley, dentro de esa estabilidad, la Sala Constitucional establece de que debe existir un balance, tiene que existir, este, vamos a ver por acá lo puse, eh, una racionalidad para su existencia y que su creación no debe ser que afecte a la mayoría de los ciudadanos, ¿verdad? Entonces hemos visto que el ROP fue creado principalmente para el bienestar. Una de las cosas que a mí me preocupa es porque la búsqueda de fondos que ahorita tiene el gobierno nos dice que tiene un dolor de cabeza bastante grande, ¿verdad? Y eso operativamente lleva mucho trabajo. Sin embargo, si hacen la devolución del ROP, aparte de la reactivación económica, el gobierno podría concentrarse en las personas que realmente necesitan y que en este momento son prioridad, porque son las personas que no pueden hacer la cuarentena. Entonces, dentro de esa estructura, que vi, también estaba viendo que el artículo 73 de la Constitución Política establecía que todo lo que fueran pensiones obligatorias debe ser administradas forzosamente por la Caja Costarricense del Seguro Social y no por entidades bancarias, principalmente para que no metamos mano, ¿verdad? Le voy a poner un panorama porque es parte de lo que a mí me asusta. Una de las cosas que hemos visto es que a medida de que no se generen o no se reinyecten estos dineros a la economía nacional, caemos en el proceso de una situación económica muy crítica posterior a la crisis, y eso nos va a llevar a que el país se endeude más, ¿verdad? Y al endeudarse más ya tenemos primero un 63% del dinero que está en el drop en bonos en el Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que también el gobierno ahorita está pagando 5.500 millones por deuda externa por día. Entonces, tenemos un gobierno muy endeudado. No existe una garantía, porque ya tenemos el cierre del Banco Anglo y tenemos el cierre del Banco Crédito Agrícola de Cartago, de que el hecho de que tenga el ROP en una entidad bancaria no me da ninguna garantía de que yo lo voy a tener dentro de 20 años. Adicional a eso, también por la situación económica entre lo que cobra de comisión los bancos, ¿verdad? O la entidad bancaria, por aquellas personas que también empezaron su emprendimiento y han dejado de aportar ahí, lo que deja de crecer ese dinero, pues también se le empieza a devaluar. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de 20 años va a tener una devaluación. Esa crisis podría llevar a que el gobierno entre en una situación económica muy, muy crítica que no nos garantiza eso, y van a buscar, porque eso es lo que estoy viendo y me asusta por la propuesta de diferentes políticos, es la venta de empresa pública como el ICE, como el BCR, como el INSS y como FANAL, ¿verdad? Entonces me preocupa porque ya estamos hablando de que dentro de la pobreza de nuestro país, muchas personas se pueden beneficiar o tienen intereses de que el país esté pobre, endeudado para impulsar el quiebre de esas empresas. Obviamente como costarricense me preocupa y obviamente busco cómo se pueda proteger y que posteriormente, porque ya sabemos las intenciones que también pueden afectar el día de mañana a la Caja Costarricense que tanto nos ha defendido hoy.
Entonces, creo que dentro de los parámetros constitucionales, dentro de del espíritu de ley, creo que ya ese equilibrio social ya se perdió y por lo tanto en este momento podría tramitarse una devolución del ROP a sus dueños, ya que la emergencia la tenemos en este momento y para muchas personas es de vital importancia. Bueno, ¿me escucha? Sí, claro. Ok, es que de repente se me corta. Sí, bueno, primero con el tema del ROP, quiero dejar claro que nosotros lo que hicimos fue dividirnos nuestras responsabilidades como compañeros de fracción y quien ha liderado el tema de este proyecto es Luis Fernando Chacón, que hoy es el que quedó electo como jefe de fracción de mi fracción liberacionista y yo quedé electa como subjefa, pero él es el que está liderándolo. Y quiero dejar claro que no es que se censure en la continuidad del trabajo de este proyecto para poder retirar los pensionados este fondo antes, no en tan largo plazo, sino en más corto. Por esto es un tema complejo y Ujú. necesita tiempo para analizarse. El hecho que estemos en crisis no es sinónimo de aprobar todo a la carrera y rápido sin saber las consecuencias. Yo en esto he sido una diputada de las más sinceras, directas y vehementes con las posiciones, pero tal vez yo lo digo de una forma más como lo podemos percibir y entender todos para que uno entienda, por decirlo Enérgica. de una forma directa. O sea, tan, pan, vino, y Así esa es la es. verdad. Entonces, estos son uno de los proyectos complejos. Hay otros que son hay unos que son menos complejos, pero este es uno de los proyectos complejos, pero principalmente por el tema de liquidez. El hecho que hablemos de que tenemos tanta cantidad en el ROP no quiere decir que es que los tengo ahí a la vista, debajo del colchón, o que los tienen en una bóveda y que los sacan. O sea, para tener ese dinero es porque está invertido Ujú. en largo plazo. Si yo lo saco antes, no va a ser el dinero que pienso. Y entonces después, ¿qué es lo que después qué va a pasar cuando tengas más años? Uno. Y dos, por supuesto, en la coyuntura en la que estamos, liquidar esos bonos, porque al final lo tienen invertido, o sea, no tienen, esos fondos no es que, repito, no es que están ahí en una bóveda, sino que están invertidos. Y retirarlos ya lo que va a hacer es perder muchísimo la utilidad y, por supuesto, afectando el régimen de pensiones. Eso lo digo de manera general, El aunque régimen quiero aclarar obligatorio, ¿verdad? No el voluntario. es, sí, el obligatorio, sí, por supuesto, Ujú. El donde ROP. están invertidos el ROP. Ajá. Entonces, en eso yo quería también dejarlo claro, que por supuesto este tema no descansamos, en que esto no es que se censure, sino que simplemente se le pone pausa desde el punto de vista de que el estudio debe ser complejo. Y estas operadoras que hoy en día, también recientemente hicimos el proyecto de ley que permite retirar el 100% del FCL a todas las personas que hayan sido despedidas, suspendidas o reducidas sus jornadas, que nunca en su historia se pudieron haber pensado que tanta gente iba a ir a solicitarlo, y por eso logramos crearle los mecanismos para que puedan tener la liquidez de esas operadoras y devolverle a los ahorrantes Ujú. su dinero. Pero para poder tener esa rentabilidad es porque hay una inversión, ¿verdad? Entonces, y esa inversión tiene sus plazos, y liquidar esos bonos con anterioridad, entonces, por supuesto que eso tiene repercusiones. Entonces, Bueno, yo en perdón, eso, yo he revisado en solo, los últimos meses, por ejemplo, en el Banco Popular, que es donde tengo mi ROP y tengo acceso a través de la aplicación móvil, y he visto que la comisión que cobra el banco se come las ganancias, ¿verdad? Entonces, ahorita, si esto se mantiene de esa forma, yo sigo perdiendo dinero a pesar de que no he sacado el dinero de ahí. Y creo que eso es bueno, lo que está pasando con toda la banca. ya eso es un tema más técnico. Yo no me ha pasado a mí eso, yo no lo contemplo bajo esa forma. Lo importante es tener claro que cuando uno tiene el ROP, lo que tiene uno el ROP lo tiene invertido. Y entre los temas financieros siempre hay proyecciones de cuándo se entregan dineros, por lo que los movimientos fuertes ocasionan dificultades para estos sectores. Entonces, el monto del ROP, si es muy alto, con expectativas altas, es porque es para entrega a plazos largos y es difícil una solución real en este momento de crisis.
Ujú. Bueno, entonces todavía es un tema de discusión. Nosotros vamos a seguir Por preguntando. supuesto, Es un tema. y nosotros estamos en la línea de buscar cómo se le entregan a los costarricenses de una forma, con una fórmula mejor y mejor distribuida y no como lo tienen contemplado hoy Ajá. para arrancar y la posibilidad de poder retirar parte del ROP con anterioridad en el momento que te pensiones. Por supuesto que todo eso nosotros seguimos en esa línea y Luis Fernando no quita el pie del acelerador en ese sentido, pero por supuesto con un tema de responsabilidad en este momento para Ujú. tener seguridad de la liquidez y no afectar más en estos momentos. Entonces, en eso es nuestra línea, téngalo por seguro que nuestra insignia por la madurez que tenemos como partido político es la responsabilidad y por esa madurez es que tenemos hoy una bandera que es la de Costa Rica. Así es. No, la mayoría de los costarricenses también ve la parte de, porque eso sí lo he hablado con muchos expertos en muchas materias, ¿verdad? Y como usted verá, como le dije, soy electricista, mi experiencia es otra, pero al desarrollar estos temas, pues uno va aprendiendo y Claro, uno principalmente nunca en la deja de parte, aprender, ¿perdón? uno nunca deja de aprender. No, no, exactamente. Entonces, en esta parte uno empieza a ver cosas, ¿verdad? Y uno lo que está viendo es que dentro de la línea que ha venido el gobierno desde hace, bueno, desde el inicio de este periodo, hemos visto un empobrecimiento. Las decisiones no han sido las correctas y las decisiones que van a tomar nos preocupan a todos los costarricenses. En este momento lo que estamos viendo es que el país, a pesar de que los costarricenses tenemos un ahorro, seguimos endeudándonos, ¿verdad? Seguimos pidiendo préstamos y eso podría llevar al país en una devaluación de la moneda, en una situación bastante crítica. Y una de las cosas que a los costarricenses con los que he conversado también nos ha llamado la atención es la similitud de este gobierno con gobiernos de extrema izquierda, ¿verdad? En el tema de imposición, de no escuchar específicamente a los ciudadanos, donde, ¿qué te digo? Por ejemplo, una de las cosas que usted nos comentaba, la razón de ser de Karine Niño, de estar en la Diputación, es por la voluntad de los costarricenses y responde a los costarricenses, ¿verdad? Y el analizarlo, y como usted lo ha dicho en muchos debates, no es populismo, es hacer lo que se necesita, pero hemos visto como solamente los economistas hablan de no entregar el drop, pero es una necesidad de la mayoría de los costarricenses, es un clamor de la mayoría de los costarricenses y creo que este es un tema que debería ser tratado más públicamente. Considero que de parte de los ciudadanos, ¿verdad? Al menos de los que yo conozco y de los que me siguen a través de mis redes sociales, sí sería importante impulsar la apertura del debate del tema del drop en una forma más abierta, porque creo que el desconocimiento hace incluso cierto rechazo, ¿verdad?, hacia lo que propone los diputados. Me ha gustado porque dentro de sus entrevistas ha rescatado algo. Lo que el presidente muchas veces ha pasado es algo que los diputados ha propuesto y que los diputados han trabajado y que muchas veces los créditos se los lleva el Ejecutivo, cosa que a mí también me ha parecido poco ético, ¿verdad? Porque he llevado un seguimiento desde las 10 de la mañana que se transmiten, ¿cómo es que se llama? Lo de la Asamblea Legislativa, hoy también que se dio lo de los tiempos extraordinarios por decreto ejecutivo, uno más, ¿verdad? Obviamente uno empieza a analizar toda esta información y sí le llama a uno la atención de que definitivamente hay información que no trasciende. Y el drop ahorita lo que se está sintiendo es que definitivamente solo existe una intención de no devolverlo. Pero cuando se toca ese tema, o sea, te estoy hablando de la lectura, ¿verdad? Y entiendo todo lo que me acabas de explicar, pero sí siento que la falta de comunicación, de hacerlo más abierto, está generando una ansiedad en el pueblo porque realmente no tenemos claridad del destino del país. Y existimos muchas personas, y aquí es una parte que sí me gustaría que a través de la Asamblea Legislativa puedan entender usted viene del pueblo y cuando acabe su diputación vuelve al pueblo.
Sí, con el pueblo. Exactamente. Los costarricenses, en su gran mayoría, no somos ignorantes del tema y sentimos que muchas veces el clamor popular a través de las redes sociales y toda la discusión pública que se da no es tomada en cuenta ni en la Asamblea Legislativa ni en el Poder Ejecutivo y se pierde el fundamento democrático de la representación del ciudadano. ¿Por qué? Porque los diputados deberían de escuchar al pueblo para poder llevar ahí y tomar acuerdos dependiendo de eso. Tal vez se Yo, está yo haciendo, tal vez hasta ese momento se está haciendo, pero la retroalimentación, la información de lo que está sucediendo adentro hacia afuera, creo que no se está dando. Bueno, yo discrepo un poquitito de eso. Claro, Y, tranquilidad. y le debo decir porque, primero, porque yo entiendo como usted lo manifiesta y al final yo también pensaba de la misma forma Ujú, antes de poder reunirme con los técnicos, que al final es importante en todo lo que nosotros hacemos. La visión del técnico es trascendental para ver lo que uno quiere, ver si se puede. Entonces, desde la perspectiva de lo que yo quiero, puedo decir muchas cosas y le puedo decir a la gente lo que quiere oír, porque al final la que se llevaría los mayores réditos soy yo y ni qué le digo a los partidos políticos, porque vea lo que estamos viviendo, porque al correcto. final se le dice a la gente lo que quiere oír y no lo que debe oír. En eso es el primer punto y por eso digo que discrepo desde la perspectiva de qué es lo que estamos haciendo, al menos algunos que nos hemos abocado a la responsabilidad, pero por supuesto escuchando. ¿Y por qué digo que sí, por supuesto escuchando? Porque uno de nuestros mayores valores, incluso como nuestra ideología, es poder buscar el bienestar de la mayoría, pero de lo que le conviene, no de lo que quiere oír. Y eso, por supuesto, nos ha costado incluso pues linchamientos políticos por nuestra forma sincera. Que sí es cierto, necesitamos comunicar de una mejor forma, por supuesto, y es algo que estamos trabajando y yo creo Ujú, que lo han visto. Nosotros, al menos hablo desde mi fracción, hemos tratado y por supuesto estamos en el medio tiempo, tenemos otro medio tiempo de poder buscar esos canales de comunicación más abiertos, más sinceros, pero esas mesas de trabajo, de consenso, de escucha, no dependen solo de nosotros, depende por supuesto del Ejecutivo, pero como yo voy a hablar como Karine y por supuesto como Karine de Liberación, nosotros no dejamos de escuchar a la ciudadanía. ¿Y por qué le quiero hacer hincapié en donde digo que sí discrepo? No dejamos de escuchar a la ciudadanía, pero tampoco podemos legislar ni hacer nuestras actuaciones en virtud de lo que me digan en redes o por lo que me digan en tweets, porque pues, lo vemos incluso, es una crítica constructiva para que eso no suceda. Hay otros países, incluso que el del gobierno, no estoy hablando de la Asamblea Legislativa, sí gobierna por medios de comunicación, por redes y específicamente otros países y algunos momentos que se han puesto tweets desde que no me parece que es una forma correcta de gobernanza. ujú. Entonces, y el tiempo no lo ha aclarado, porque de repente hemos sido linchados y después, ay, mira, tenían razón, entonces devolvamos el cassette y ya no puedes devolver aquella buena decisión o mala decisión en virtud de lo que a veces queremos que digan. Entonces, aquí lo estoy diciendo desde la perspectiva de la Asamblea Legislativa. No Ujú. es que no escuchemos. Y de la perspectiva de por los que yo puedo decir cercanos, tanto de mi partido como de otros partidos, que sí estamos escuchando, pero no no quiere decir eso, que si al final no es posible lo que uno quiere, entonces que lo tengamos que hacer. Y yo hago las comparaciones incluso con nuestros hijos, los que somos padres. ¿Quién, si ponemos a todos los niños juntos, completos, y le preguntamos quién no quiere ir a la escuela, te aseguro que la mayoría hace un boicot diciendo que no quieren ir a la escuela. Correcto. Pero eso no es lo que les conviene. Y en el tiempo le vamos a dar la razón a nuestros padres. Y yo hoy lo cuento como anecdótico en mi familia. O sea, yo hoy le agradezco a mi papá, que en paz descanse, la presión que hizo sobre mis estudios, sobre todo los de universitarios, porque a lo mejor si hubiera hecho lo que yo quería en aquel momento, que quería en un momento quise hasta salirme a la universidad,
probablemente no estaría hoy donde estoy y no en el momento yo creí que me convenía otra cosa y es lo que me convenía. Entonces, siempre recuerdo las palabras de don Oscar Arias, no son textuales, pero don Oscar en algún momento decía que la mejor herramienta que tenía Costa Rica para nunca tener un líder que pueda, que sea estilo Chávez, ¿verdad? Él lo utilizaba Ujú. con otras palabras, es la educación, porque eso nos hace tomar nuestra mejor decisión y entender que nuestros líderes políticos, quiénes son los que deberían de estar ahí. Entonces yo le apuesto a que no podemos no podemos decirle a la gente lo que quiere oír, porque muchas veces es decirle lo quiero oír es porque ignoran las consecuencias que pueden tener. Y ahí lo que sí le digo, que tiene usted toda la razón, es buscar mejores canales de comunicación, pero no es fácil y usted sabe que no es fácil tener acceso a esos canales de comunicación. A veces esos canales son cuando uno dice lo que se quiere oír y la mayoría de las veces cuando uno dice lo que no se quiere oír, no tenemos esos canales de comunicación, pero creo que ahora en estos tiempos es importante decirle a la ciudadanía que busquemos los canales de comunicación que sean los más certeros, los más correctos y líneas directas para Ujú. buscar las respuestas adecuadas. ¿Existe algún comisión, digamos, de diputados? Porque ahorita están en diferentes comisiones sobre temas específicos. Y obviamente cuando empezamos a analizar todos esos temas en forma individual, las características de cada proyecto son diferentes si lo vemos en una forma generalizada o con una vista panorámica. ¿Existe ahorita alguna comisión sobre la protección de la empresa pública? Vamos a ver si... Bueno, Ajá, no perdón. existen, o sea, las comisiones no hay una comisión que se llame protección de empresa pública. Ajá. Las comisiones son por temas específicos. La comisión de económicos, comisión de hacendarios, comisión de sociales, dependiendo del tema del proyecto, de la Ujú. comisión de internacionales, que es una de las que yo presido. Depende del tema específico, es a donde se asignan los proyectos, porque la empresa pública, los cambios que se hagan en la empresa pública tienen diferentes aristas. Hay veces que son desde el punto de vista económico, hay veces que son de otra perspectiva. En algún momento el diputado Roberto Thompson hizo varios foros, incluso comentarios una revisión de nuestro aparato estatal, pero de manera de que se le dé la protección al respecto y verificar cómo están nuestras instituciones para fortalecerlas, principalmente en esa línea y presentar proyectos enfocados en acoger todos los proyectos en una sola para poder darle la celeridad y poder sacar los proyectos adelante, o bien presentar uno solo que pudiera apoyar en esta área. Sí es importante, yo soy una fiel defensora de la institucionalidad, soy una fiel Ujú. defensora de los funcionarios públicos porque hacen una gran labor y como todo, cuando criticamos a alguien deberíamos de criticar la persona y no el sector. Y Ujú. pongo de ejemplo a mí misma como abogada, ¿cuántas veces hemos escuchado cuando dicen los abogados son unos ladrones? Yo digo, yo me soy la primera que me levanto y digo, ¿cómo los abogados? Uno se siente atacado, Sí, correcto. son algunos, o los empleados públicos tal cosa, bueno, no son los empleados, pues son las personas. Yo creo en la eficiencia y Ujú. que en estos momentos nosotros tenemos que unirnos. Si en una institución pública no están siendo eficientes y se está aprovechando de alguna ventana o algún huequillo ahí para sacar el beneficio de algunos, entonces hay que buscar cómo cerrarla. Pero eso no quiere decir que la institución ya de por sí entonces está mal. Entonces tenemos que ser abiertos a una reforma estructural, pero desde el punto de vista de protección, pero no así a un cambio drástico que más bien venga perjudicar. Y en esto quiero hacer una mención de lo que usted comentaba antes, que decía, bueno, que mañana vamos a ver que hay algunos que pretenden despedazar al ICE, o hay algunos que quieren vender el FANAL, o hay algunos que quieren, ¿verdad? Diferentes instituciones. Por supuesto que, como dije antes, soy una fiel defensora de nuestras instituciones, pero sí es importante tener claro que
todo lo que tenemos que asegurar que esté funcionando y eficientemente, porque muchas veces hablamos del país que queremos y todo lo que queremos sostener, pero hay que estar claro si lo podemos mantener y lo podemos pagar. Así es. Diputada, ya no le voy a robar mucho tiempo, solo un temita más. Eh, lo he visto desde hace más de 12 años, vengo siguiendo lo que pasó en Venezuela, adicional lo que ha pasado en Nicaragua con la parte de la institucionalidad. También lo hemos visto como sucedió en diferentes países, ¿verdad?, en Latinoamérica. Y vemos como influencias políticas internacionales vienen atacando hasta cierto punto la democracia latinoamericana. Dentro de esa también lo hemos visto donde ¿cómo es que se llama? En México, una vez que entra Andrés Manuel López Obrador, se convierte la policía en lo que se conoce como la Guardia Nacional. Entonces hemos visto como el uso de fuerza para callar a la gente, ¿verdad? Y donde se van cambiando reglamentos, leyes en una forma muy prematura, muy rápida, para preparar un terreno, ¿verdad?, para ese tipo de gobiernos. Desde que inicia el gobierno de Carlos Alvarado, pues a mí me ha prendido la chispa porque he visto precisamente ese mismo movimiento que ya ha pasado en toda Latinoamérica, incluso desde el puesto de la ministra de Hacienda, ¿verdad? Que definitivamente las consecuencias que hemos visto es el empobrecimiento del país, el aumento del desempleo y en este momento, digamos, dentro de lo que hemos conversado ahorita, vemos que las vistas que tienen los diputados por la cantidad de trabajo muchas veces son centralizadas. Eh, y creo que es importante buscar asesores también dentro de los diputados que puedan tener una vista panorámica de la estructura que se está preparando ahorita, que sí alerta, al menos a mí me alerta bastante mi lectura, ¿verdad? De lo que he visto en el resto de Latinoamérica, lo que estoy viendo acá, eh, porque sí veo eh, ese favorecimiento, ¿verdad? En una forma muy rápida, con cambios muy bruscos en la sociedad, cambios muy bruscos culturales que normalmente terminan reventando, ¿verdad? Y perdiendo lo que tanto nos ha costado, como es una democracia pacífica, donde tenemos ya incremento de violencia, donde tenemos una situación donde nos enfrentamos pueblo contra pueblo. Eh, Mi pregunta va direccionada en la siguiente forma y precisamente como usted lo ha dicho, usted es pro institucionalidad. Eh, ¿Estarían los diputados hasta cierto punto buscando la forma de tener alguna, no sé, herramienta que fiscalice que no podamos llegar a un punto de esas corrientes internacionales, ¿verdad? Donde sea el uso de la fuerza lo que prevalezca, porque, bueno, sabemos que ya vienen también propuestas de limitación de derechos constitucionales, ¿verdad? Y eso precisamente ha sido una de las puertas para muchos gobiernos, el uso o la imposición de un gobierno a través de los años que se convierten en dictocracias. Bueno, es que decirle que nosotros tengamos como país una estructura para limitar que proyectos de ley como cualquiera, como la suspensión de garantías, no se presenten, no es parte de nuestra democracia. Justamente por eso es que nosotros como país tenemos una de las democracias más antiguas y más deseadas del mundo, Ujú. porque muchas veces nos criticamos Costa Rica, que terrible, que no sé cuánto, pero si vemos para otro lado, hacia la derecha o hacia la izquierda, y me refiero textualmente hacia la derecha y hacia la izquierda, incluso en ideologías, se desearía tener el país que nosotros tenemos. Lo que sí estamos claros que por supuesto aquella decisión de hace años de haber abolido nuestro ejército fue una de las mejores decisiones que hemos tomado como país y ya desde ahí entonces es más difícil, incluso es más difícil gobernar en democracia que en dictadura,
porque hay que escuchar, hay que permitir que te reclamen y que te digan, Bueno, pero el ahí es a presidente donde no hay se que deja, tener, ¿verdad? El por pre- eso, pero ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado que en alguna de estas nos metan un gol, Así por es. supuesto, De hecho y estar muy, muy pendientes. esta restricción que puso el gobierno de la República en las presentaciones de que sean preguntas por correo, ¿verdad? O sea, regulando las preguntas, pues por ahí hay periodistas que ya están levantando la voz sobre el derecho de prensa, ¿verdad? Y Y el repregunta. ¿verdad? Exactamente. Entonces, es crítico porque hay muchas señales, ¿verdad? Y creo Sí, que el deber ciudadano también es irse preparando para vigilar, claro. fiscalizar las acciones de los tres poderes de la República. Y justamente por eso, siguiendo lo que estaba diciendo, es a donde tal vez mucha gente me dice, no, Karine, uno tiene que tener posiciones concretas, derecha o izquierda. Yo no creo en eso y por eso estoy No. tan clara en el partido donde estoy. Yo creo realmente en los centros, porque los centros buscan una balanza, tanto para estar, en algunos temas hay que irnos un poquito para allá y un poquito para acá, pero para poder ir manejando este barco que se llama Costa Rica y realmente es parte de esa visión que debemos de tener pues todos, que al final eso es lo que queremos y es hora de volver los ojos realmente a los centros, que es lo que nos mantiene como país siendo vanguardistas en muchos de los temas hoy en día. Así Incluso, es. vea, hoy en día, cómo hemos sostenido nuestra institucionalidad, nuestro sector de salud, que muy criticado en algunas oportunidades y ahorita nos lo reconocen a nivel mundial. Ujú. Algo que nos ha costado a todos los costarricenses, porque estoy seguro que todos en este momento se ven de sentir identificados con la cantidad de veces que uno, bueno, yo lo digo incluso como ciudadana, empresaria, emprendedora, que a veces que uno dice, uy, ¿qué es este montón de plata que uno paga? Y muchas veces deja de crecer en unas cosas por esos costos y a veces dice uno, bueno, y ni los he usado, pero al final es un tema de solidaridad porque Ujú. nuestro sistema de salud es solidario y eso tiene una recompensa tarde o temprano. Ajá. El hecho de que el presidente condonara deudas a los grandes empresarios y tarde en responder las soluciones de los costarricenses más pobres, téngalo por seguro que va a cobrar una factura en las próximas elecciones. Y eso yo creo que todo el mundo lo tiene claro, ¿verdad? Porque sí nos sentimos estafados en cuanto a lo prometido y a lo brindado, ¿verdad? Como ciudadano hago esa manifestación. No quiero robarle más tiempo, más bien, tal vez hay un tema que usted quisiera tocar y no le pregunté. Entonces, le cedo el espacio para que nos regale sus palabras y su cierre, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Yo agradezco estos espacios porque nos dan la oportunidad de algunos diputados que tal vez somos caras nuevas y que somos una nueva generación que queremos realmente aportar en este país, poder transmitir a toda la ciudadanía todo ese trabajo que se ha venido haciendo. La verdad es que como miembro en este momento de la Asamblea Legislativa me siento muy, muy orgullosa por el trabajo que se ha venido haciendo en donde hemos estado muchos de nosotros 24/7 prácticamente, no nos ha limitado ni el espacio ni el tiempo para poder asumir con gran responsabilidad la situación en la que estamos. Por otro lado, quiero aprovechar para llamar a la ciudadanía a quedarse en casa en la medida de lo posible, porque tengo claro que es en la medida de lo posible. No todo lo podemos hacer, pero llamar a quedarse en casa tanto a las personas como a las empresas que lo pueden hacer, que realmente tengan esa solidaridad, porque esto, la única forma para que lleguemos juntos para llegar a esa meta es que lleguemos juntos. Y en esto por supuesto, decirle a todos los costarricenses que vamos a hacer historia y esperamos que realmente se cumplan estas medidas sanitarias y podamos llegar a buen puerto. Y aprovecho también, por otro lado, para Ujú. decirle a todas aquellas personas que tienen la oportunidad de tener un micrófono, y entre esos incluyo a los políticos de cualquier partido, incluso este gobierno se le hizo un llamado de atención por utilizar esos espacios para hacer politiquería y campaña, pero yo incluyo hasta mi partido. A todos es hacer un llamado de la responsabilidad
como país que estamos viviendo. Ya es hora de tener claridad que hay que dejar de lado los oportunismos y trabajar juntos por lo que nos ha hecho grande a Costa Rica. Así es. Igual abrimos este espacio para cualquier ciudadano de cualquier lugar, sea de cualquier poder ejecutivo o cualquier ciudadano de Costa Rica que necesite transmitir un mensaje, porque definitivamente el crear una democracia participativa enriquece el conocimiento de todos, y creo que el hecho de que la diputada pues, nos brindara este espacio es importante para ese crecimiento social, ¿verdad? Desgraciadamente, algunos diputados que me respondieron cuando les dije que quería tocar el tema del ROP, quedaron en silencio, en una respuesta sorda, ¿verdad? Y bueno, la invitación sigue para esos diputados, ¿verdad? Que realmente queremos abrir este espacio para que también eh, les haga pregunta a una persona que no es periodista, transmitirle una pregunta ciudadana que creo que muchos ciudadanos nos preguntamos. Muchísimas gracias por acompañarnos, a todos los oyentes. Diputada, muchísimas gracias por el honor de acompañarnos esta noche y espero no sea la última vez. Estos micrófonos y Por estas supuesto. redes sociales también quedan a su servicio. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. No, gracias a usted. La primera, pero no la última. Y a Así cuidarse es. todos. Un Así es. abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.